Saluto tutti. Si vuoi conoscere la caratteristica della letteratura medievale, te invito a guardare questo video. Buenos días a todos. Si ustedes quieren conocer las características de la literatura medieval, les invito a ver este video. Hoy hablamos de este tema debido al interés creciente en el canal sobre exponer libros o corrientes literarias y me he tomado la libertad justamente de empezar con este tema, ¿sale? La literatura medieval es un periodo muy interesante, sobre todo en cuanto al arte o a la escritura, debido a la trascendencia que tiene, pero sobre todo a las características que la van a hacer única. Instaurada en una corriente medieval, justamente, en donde el cristianismo es una de las grandes decisiones que hay en la literatura en este tiempo y su influencia directa, podemos ver obras de parangón sin ningún lugar, como por ejemplo a Francesco Petrarca, a Dante Alighieri, entre otros que voy a mencionar. Pero bueno, no adelantándome a esa parte, me gustaría empezar justamente en el contexto que nace esta corriente. Bien, la literatura de la Edad Media podemos que entenderla desde el punto de vista de esta etapa histórica que es la más larga que ha experimentado la humanidad, es decir, una corriente de prácticamente 1000 años. Esta etapa histórica que se caracteriza justamente por la instauración del feudalismo como sistema económico, es decir, el sistema de tenencias de las tierras mediante los señores feudales y la nobleza, o lo que se conoce como el antiguo régimen o ancient regime, ¿no? El término es correcto aplicado en la historia. Sin embargo, también hay que ver la extensión que tiene este periodo, que es una extensión de prácticamente 1000 años, desde el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta prácticamente el siglo XV, aunque algunas personas señalan que es hasta el siglo XVI, con la reforma de Martín Lutero en 1522, o incluso el descubrimiento, o más bien la colonización de América por parte de Cristóbal Colón unos años antes, en el siglo XV, finales del siglo XV, es decir, 1492. Entonces siempre ha estado el entredicho. Algunas personas incluso consideran que es durante la invasión de los turcos a Constantinopla, cuando cae la ciudad de Constantinopla, es decir, lo que actualmente es parte de lo que es Turquía, ¿no? La actual Estambul de Turquía, pues bueno, se considera como la caída de las civilizaciones clásicas grecolatinas, con estas influencias del Imperio Bizantino, ¿no? Entonces ahí está ese dilema, ¿no? Pero para este video vamos a utilizar como referencia el siglo XV, que va a dar paso a otro movimiento del cual voy a hablar en otro video posteriormente, que es el Renacimiento 480, este movimiento muy importante culturalmente hablando, que vamos a abordar en otro video. Pero bueno, en ese sentido, la literatura medieval tiene varios aspectos muy importantes, entre los cuales destacan algunos géneros, como por ejemplo la épica, la cual prácticamente no es otra cosa más que historias, hazañas, ¿no? Sobre los caballeros, o en algunos casos sobre ciertos personajes históricos que poblaron la Europa medieval, los cuales se traducían mediante esta cuestión de los juglares, es decir, estos cantantes, ¿no? Estos poetas, cantantes líricos, debido a la falta de alfabetización, es decir, al analfabetismo masivo que había, al analfabetismo típico de esas áreas, justamente, y al dogmatismo religioso que estaba presente en todo el sentido de la palabra, es decir, la iglesia tenía una posición dominante dentro de la política de los estados feudales, así como en el ciudadano común. Por tanto, había un gran analfabetismo, con lo cual las gestas cantadas por estos juglares, que es la épica, se hacía famosa y se trasladaba de generación en generación. Otro género muy importante es la lírica, la cual justamente tiene dos variaciones. La primera es la lírica geográfica o sagrada, la cual se enfoca justamente a historias de santos, o sobre todo historias de personajes de la Biblia, muy influenciada por esa parte justamente. Y la otra es la lírica amorosa, que tiene que ver justamente con personajes que hablan sin un distingo de clase social, es decir, personajes de la nobleza, justamente con plebeyos, ¿no? Este tipo de relaciones que después vamos a ver en algunas obras, ¿no? También es muy importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, Dolce Amoroso Foco, que es una canción medieval italiana, donde habla justamente de un amor entre una persona que es un gran conde, ¿no? Y una mujer plebeya o campesina. Entonces, ese es otro género muy importante. Ahora, el que sigue, la dramática. En la dramática, por ejemplo, predomina justamente la visión medieval teológica o teocrática, es decir, influenciada directamente por los miembros de la iglesia. Entonces hablamos de personajes de la Biblia, historias de algunos santos, ¿no? O más bien la martirología o el martirio, debido a que es la tradición que existe entre los santos, ser beatificados mediante su martirio. Entonces este tipo de historias se narraban mediante dramas representados que se llaman misterios. Ese es el nombre correcto de este género. Entonces, estos tres tipos de género eran los más comunes que existían.
No obstante, también vemos que dentro de ellos existían ciertas críticas, pero sobre todo ciertos mensajes moralizantes que la Iglesia trataba de dar, ¿no?, mediante la utilización de este tipo de técnicas literarias o estos géneros literarios, con la idea de generar este tipo de obediencia religiosa en la sociedad. Entonces vemos que este periodo está prácticamente marcado por la influencia, sobre todo eclesiástica. No obstante, sí es importante decir que, bueno, se da en este contexto del oscurantismo, al cual nos referimos anteriormente, que es el analfabetismo masivo, la falta de conocimientos fuera de la iglesia, aunque sí existen, como por ejemplo, se recogen mucho las enseñanzas de Aristóteles, justamente mezcladas con un poco con las ideas de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que va a tratar de mezclar algunas de las variables incluso de otras corrientes no filosóficas, por ejemplo, ¿no?, y va a adaptar las ideas de Aristóteles como a las enseñanzas cristianas, con la idea de generar una unificación de estas ideas que permitan entender el amor a Dios. Entonces es una corriente muy importante, así como también la corriente neoplatónica influenciada por San Agustín de Hipona, ¿no?, siglos antes, que se da mucho sobre todo también durante el Renacimiento, sobre todo en Florencia, con la escuela de los grandes maestros pintores, muchos influenciados por las ideas neoplatónicas, en particular también en la lírica, ¿no?, así sucesivamente. Entonces es una parte muy importante. Un ejemplo de esto es Poliziano o Sandro Botticelli, que van a ser autores influenciados por el neoplatonismo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las características de la literatura medieval. En primer lugar, el anonimato. Es muy raro ver autores propios, son muy pocos los que son autores propios, o utilizan seudónimos debido a la fuerte censura que existía por parte de la Iglesia, perdón, como para la idea de protegerse o no enfrentar, ¿no?, gente que era muy devota, sobre todo algunos escritores muy devotos, católicamente hablando, ¿no?, o cristianamente hablando, y que buscan evitar la postura pública, ¿no? No hay esta cuestión como hoy en día lo vemos de que los autores publican libremente, no era así la onda. En segundo lugar, la versificación, debido a que el verso es la forma más rápida para la memorización de las obras, por eso muchas están escritas como versos o sonetos, lo cual imita como una serie de poemas, pero es justamente la estructura lírica más sencilla, estéticamente hablando, para que la gente pueda entenderla o pueda comprenderla. Número 3. Se evidencian las tradiciones como el feudalismo, es decir, tradiciones de cada región, desde Alemania, Sajonia, hasta prácticamente la España influenciada por la dominación árabe, ¿no?, hasta la Italia medieval, etcétera, etcétera. Es decir, es una tradición de reflejar costumbres tanto gastronómicas, culturales, sociales, políticas, de lo que es el feudalismo y el sistema de vasallaje, que es algo muy común, que podemos ver en otras obras, como de Georges Duby, por ejemplo, ¿no?, entre otros historiadores como Mollart y Wall, que hablan de esta tradición también, entre otros autores. Bien, también carácter didáctico, moralizante, utilizando moralejas o enseñanzas. Esta es una parte muy importante. Utilizan justamente moralejas o enseñanzas que tienen que ver con la dogma cristiana, con la dogmática cristiana, con la idea de generar mensajes relacionados a los pecados, a la punición de los mismos o a la expiación de los mismos. Los 7 pecados capitales, por ejemplo, son muy representados en esta parte, justamente como la enseñanza a evitar cometer este tipo de pecados. Entonces, es otro mensaje que tiene. De igual forma, existen 2 tipos de literatura. La oral, que es la popular, es decir, la que se traduce mediante la juglar, que se conoce como mester de juglería, que es la que se da mediante estos, como les digo, estos tipos de juglares que andaban ciudad por ciudad cantando las gestas, reproduciendo las historias. Y hay otra que es la escrita o la culta, que es la mester de clerecía, a la cual solo tenían acceso sobre todo los miembros ordenados del clero. Es decir, muchos escritores tuvieron que pasar una ordenanza eclesiástica para poder saber leer y escribir, y por tanto se le conoce como esta mester de escritura o mester directamente catalogado al oculto. Mester de clerecía es el término correcto, justamente ubicando a este tipo de literatura como muy superior a los otros tipos de literatura, en particular al mester de juglería. Otra característica es la alta influencia de la religión, como ya lo dijimos, ¿no? Es decir, en todas las obras perdura algún espíritu moralizante desde el punto de vista eclesiástico o dogmático. Se trata de imponer la visión cristiana o la visión incluso de Dios o de algunos de los santos, justamente para establecer la relación entre los pecados y la expiación de los mismos. De igual forma, una gran, figura que aparece en estas historias son los caballeros andantes, que son prácticamente el estereotipo clásico que va a perdurar todavía hasta el siglo XVI. Y algunos autores clásicos como William Shakespeare, incluso Quevedo, ¿no?, entre otros, por ejemplo, como el gran Miguel Cervantes,
de Saavedra van a ser influenciados por esas novelas de caballería en algunas de sus obras, o vamos a ver influencia de esas obras en sus novelas. Bien, ya para cerrar rápidamente, les voy a dejar una lista de algunos autores que son justamente claves en ese aspecto para poder entender este género, como por ejemplo Gonzalo de Berceo, que es uno de los grandes representantes justamente del máster de clerecía, es decir, prácticamente toda su novelística u obra está enfocada justamente a la enseñanza de la clerecía, es decir, de los pensamientos dogmáticos cristianos. En segundo lugar, a Cipreste de Ita, que va a publicar, por ejemplo, un diario amoroso que tiene que ver justamente con la idea del amor a través de Dios, es decir, como el amor como una creación de Dios, ¿no? Este es interesante, ese texto. Y posteriormente Giovanni Boccaccio, que por su obra más famosa, El Decamerón, va a ser muy conocido, justamente una serie de cuentos, ¿no?, que se narran en las historias del Decamerón, también dando enseñanzas cristianas o haciendo críticas sobre todo del periodo de la peste negra, el cual le toca vivir al autor justamente en su máxima expresión, ¿no? De igual forma el bien conocido y notado Dante Alighieri, ¿no?, con estas grandes obras que tiene, ¿no?, como las de las comedias que tiene, pero sobre todo es la más importante, ¿no? Las comedias me refiero al término porque está dividida en varios aspectos su obra, y el título podría ir comedia, o la comedia, que era solo una obra. Ya el título posterior se le pone a la Divina Comedia un siglo después, ¿no?, con una adaptación, la primera adaptación de la obra de Dante, y en esta obra pues, nos presenta al gran Virgilio, ¿no?, al gran Virgilio acompañando a Dante, ¿no?, para la idea de rescatar a Beatriz a través de pasar los 9 círculos del infierno, el purgatorio, etcétera, etcétera. Don Juan Manuel, que también es uno de los exponentes justamente de la literatura española, sobre todo siendo concejal y consejero de lo que es el rey Alfonso X el Sabio, en un periodo muy interesante en España, sobre todo con la reconquista española, el periodo que se está dando a principios, pero sobre todo también la lucha entre los distintos reinos, ¿no?, sobre todo los españoles y los árabes, los califatos árabes. Entonces su obra está influenciada un poco de eso. De igual forma, Geoffrey Chaucer, que es el único o principal británico que podemos entender en esa época, uno de los más importantes, sobre todo a sus funciones diplomáticas, a su escritura, a su filosofía, y una obra importantísima de él que es los cuentos de Canterbury, ¿no?, también muy influenciados por la idea de la condenación de los pecados capitales. Entonces es una obra muy importante. De igual forma, para cerrar, a Francesco Petrarca, también uno muy importante que tiene varias obras, también italiano, de hecho comparten orígenes, Francesco Petrarca, Dante Alighieri y Boccaccio son florentinos, es decir, Florencia se convierte prácticamente en la cuna de muchos escritores italianos, y que en el Renacimiento va a ser justamente el punto de partida de este gran movimiento cultural. Dicho sea de paso, es importante decir que, bueno, en el caso de Petrarca hay algunas obras muy importantes como la de África, donde hace una visión de Escipión el africano, es decir, este gran general romano, u otro diario íntimo o Sacramentum, donde habla justamente de Dante Alighieri un poco y de San Agustín, ¿no? Es un poco este diario que tiene, ¿no?, esa rivalidad que siempre tuvo con Dante Alighieri, muy típica, ¿no?, pero es muy importante decirlo, que son obras que recomiendo. Sin embargo, en la caja de comentarios les dejaré amplias referencias de cada uno de estos autores. Espero que les haya gustado mucho este video y que les sea de mucho apoyo, ¿no? A través de estas obras hemos tratado de comprender un poco el aspecto de la literatura medieval y comprender justamente esa influencia cristiana que se va a dejar sentir en ese periodo, pero que después también va a ser retomada durante el Renacimiento, pero con otra mirada un poco más humanística, un poco más relacionada al ser humano como imagen y semejanza de Dios, que va a ser un punto de partida. Pero no podemos entender el Renacimiento si no entendemos estas expresiones culturales que existían algunos años antes, por lo menos 100 o 200 años antes, que están presentes en la literatura y que son un legado que hoy en día podemos ver de lo que se conoce como la literatura medieval. Espero que les guste mucho el video y que les ayude demasiado en sus días cotidianos. Suscríbanse a este canal si quieren ver más videos así. Un abrazo de corazón y recuerden, su concentración determina su realidad. Abrazos.